Lo segundo es el problema de la Trinidad. Tenemos un movimiento contemporáneo antitrinitario que enseña que no hay una tercera persona en la Trinidad, sino que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía o una influencia del Padre y el Hijo. Cito lo que estos dicen. La Biblia enseña que solo hay dos que son dignos de adoración. Un razonamiento de esta enseñanza dice así: Jesús es literalmente el Hijo del Padre, dándole un inicio en el tiempo cuando el Padre lo trajo a existencia. Y sigue diciendo la cita: el Padre y el Hijo son ambos divinos, pero no absolutamente iguales. Solo así Cristo puede morir, pero el Padre es inmortal y no puede morir. Para apoyar esta enseñanza, ellos señalan a nuestros pioneros, quienes claramente enseñaron esto desde los 1840 hasta aproximadamente 1890. Como con todos los errores, hay una verdad en el fundamento de esta enseñanza. Después del Consejo de Nicea en el 325, el papado tomó el título de Trinitarios, diciendo que Dios consistía en tres personalidades, lo cual se convirtió en un asunto muy filosófico y metafísico. Voy a leer solo un poco del manual de instrucciones para confirmación en la Iglesia Católica. Escuchen esto cuidadosamente. El Hijo procede del Padre por un acto del intelecto y a esto se le denomina generación eternal. Por lo cual, queremos decir que no solo no hubo nunca un tiempo cuando el Padre existió sin generar el Hijo, sino que el acto de generación es también un acto continuo. Así que, este apartado del manual enseña que no podría haber separación entre el Padre y el Hijo en la tierra, ya que esto interrumpiría el acto de generación. Por lo tanto, el Hijo no existiría y también significaría que el Padre no existiría, puesto que son de una misma esencia. Entonces, ni el Padre ni el Hijo pudiesen existir por separado el uno del otro. Y nuevamente, de uno de sus libros de texto se lee lo siguiente. En la formación de la doctrina de la Trinidad, el concepto de la generación eterna del Hijo fue uno de los factores esenciales y más importantes. La doctrina de la Trinidad fue discutida, formada y confesada bajo el concepto de la generación eterna. Eso significa que el Hijo procede del Padre por la generación, lo que es igual a decir que es su descendencia inicial o que lo dio a luz. Otro texto más. Escuchen nuevamente, con cuidado. Dios es espíritu, y el primer acto del espíritu trae al conocimiento de sí mismo su propia imagen. Esto es una persona viviente de la misma sustancia y uno con el Padre. Este es Dios el Hijo. Por lo tanto, el Padre engendra al Hijo, la palabra divina, la sabiduría del Padre. De su amor mutuo exhala como si fuese un ser viviente y uno con ellos y de su misma sustancia. Este es Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, procede del Padre y del Hijo. Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y así continúa trayendo al Hijo. Las tres personas en realidad no son tres personas, pero manifestaciones de un solo Dios. El Hijo y el Espíritu Santo no son autoexistentes. ¿Estaban escuchando atentamente? Ahora, ¿algunos de nuestros pioneros rechazaron esta doctrina de la Trinidad que les acabo de mencionar? J. N. Andrews dijo: esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pues claro, esta enseñanza católica de la Trinidad acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es muy confusa y casi imposible de entender. Si vamos entonces a defender la verdad de que hay tres personas, con el apellido de Dios, quizá sería mejor utilizar el nombre de la deidad, el nombre bíblico, el nombre que Elena G. de White usó constantemente. Porque la palabra Trinidad tiene una carga que quizá nosotros no queremos seguir. Así que ahora vamos a ver versículos bíblicos. ¿Hay tres seres en la deidad y cómo podemos estar seguros? Así que empecemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. La conclusión famosa del Evangelio de Mateo. Mateo 28, 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre está en singular, Todos los tres que siguen están en el mismo nivel. Un nombre es un artículo definido usado para los tres seres. Los tres son Dios y aún así, los tres son un Dios. Así que es una declaración simple de que esto significa y cómo lo deberíamos entender. El sujeto, un sujeto plural en el Antiguo Testamento, es utilizado consistentemente con un verbo singular. En el primer capítulo de Génesis, cuando está hablando de Dios creando a su imagen, el sujeto y el verbo y los pronombres son plurales. Hay un solo Dios, pero allí se utiliza la palabra Elohim, que es un nombre en plural para Dios. Así que incluso allí sí se indica pluralidad, más de uno. Pero continuemos ahora en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús le está diciendo a sus discípulos que uno ha de venir después que Él ya no esté con ellos. Y noten la frase. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro significa de la misma especie que Cristo. Uno de la misma especie que Cristo, con un rango igual y una misma personalidad. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Aquí Pablo está concluyendo su carta. 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Noten cuidadosamente, 3 dones de 3 diferentes seres, cada uno con un don separado para darnos a nosotros. Y el mismo pensamiento es transmitido por Pedro también en 2 de Pedro, en el cual introduce sus cartas con estas palabras. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Noten aquí 3 funciones de 3 seres. Ahora, en Testimonios volumen 8, página 254, leemos lo siguiente. Hay 3 grandes poderes del cielo. En el Evangelismo, página 446, dice, hay 3 personas vivientes del trío celestial. Página 447, los dignatarios celestiales eternos, Dios y Cristo y el Espíritu Santo. De la página 448, los 3 poderes más altos en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, consistentemente, 3 seres que se relacionan con nosotros como Dios. Ahora veamos al Espíritu Santo, ya que está esencialmente dicho que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una esencia o un poder o una fuerza o un representante de ese poder. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Notaron la palabra contristéis? ¿Pueden entristecer a una influencia? ¿Pueden entristecer a algo intangible? La tristeza es una emoción. Veamos 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 11. Pero todas estas cosas, y está hablando aquí sobre los dones que son dados, las hace uno y el mismo, Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, el Espíritu Santo está tomando las decisiones, no el Padre.
no el Hijo. El Espíritu Santo elige quién recibe cuáles dones. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu hace una intercesión, no el Padre aquí, no el Hijo. El Espíritu ruega por nosotros. Volvamos a Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que aquí tenemos una orden del Espíritu Santo de no ir a cierto lugar. En Hechos capítulo 15, versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En otras palabras, aquí se refiere al Espíritu Santo como un ser con el mismo tipo de personalidad que los apóstoles. El Espíritu Santo dice esto y nosotros decimos esto, el mismo tipo de personalidad. Y luego, por supuesto, la famosa historia en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 sobre Ananías y Zafira. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero que nada, Ananías y Zafira le mintieron a una persona. No le puedes mentir a una influencia, no le puedes mentir a un poder, pero le mintieron al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es llamado Dios. A Dios fue a quien mintieron. Unas frases de los escritos de Elena de White. Mensajes Selectos, volumen 1, página 403. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre, pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón. Noten que son dos cosas diferentes hechas por dos individuos diferentes. Cristo presenta su sangre, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. Evangelismo, página 447 y 448. El Espíritu Santo, que es tanto persona como Dios, es persona. Está caminando por este terreno. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene personalidad. Me parece a mí que esas son declaraciones muy claras, tanto de las Escrituras y de los escritos de Elena de White, que el Espíritu Santo es un individuo, de la misma manera que el Padre es un individuo y el Hijo es un individuo. Ahora, hay que tener precaución. El propósito del Espíritu Santo no era hablar sobre sí mismo, pero sí hablar del Padre y del Hijo. Así que sabemos muy poco sobre la naturaleza del Espíritu Santo en las Escrituras. Y Elena de White tiene precaución aquí, y yo pienso que lo debemos escuchar claramente. Así que lo voy a leer tal y como ella lo retrató. Está en los manuscritos inéditos volumen 14, páginas 175 a la 180. Aquí está lo que ella dice. Los hermanos no deben sentir que es una virtud entrar en divisiones porque no ven todos los puntos de menor importancia exactamente de la misma manera. Si en verdades fundamentales están de acuerdo, no deben diferir y disputar sobre asuntos de poca importancia real. Detenerse en preguntas desconcertantes, que después de todo no son de vital importancia, tiene una tendencia directa a apartar la mente de las verdades que son vitales a la salvación del alma. Los hermanos deben ser muy modestos al exhortar estos temas secundarios que a menudo ellos mismos no entienden, puntos que no saben que son verdad y que no es esencial para su salvación saber, donde
ocurren estas divisiones entre nosotros, los que están afuera de la fe dirán, ya habrá tiempo para que creamos como vosotros, cuando podáis poneros de acuerdo entre vosotros en cuanto a lo que constituye la verdad. Los impíos se aprovechan de las divisiones y controversias entre los cristianos. Algunos siempre están buscando ser originales para sacar algo nuevo y sorprendente y no se dan cuenta cómo deberían de la importancia de preservar la unidad de la fe en los lazos del amor. Debemos orar por la iluminación divina, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado cómo recibimos todo lo que se denomina nueva luz. Nosotros debemos tener cuidado, no sea que bajo la apariencia de estar en la búsqueda de una nueva verdad, Satanás desviará nuestras mentes de Cristo y de las verdades especiales para este tiempo. Se me ha demostrado que este es el mecanismo del enemigo para llevar las mentes a espaciarse en puntos oscuros o sin importancia, algo que no está completamente revelado o no es esencial para nuestra salvación, sino que se hace de esto el tema absorbente o la verdad presente, cuando en realidad todas sus investigaciones y las suposiciones solo sirven para hacer las cosas más oscuras que antes y para confundir las mentes de algunos que deberían estar buscando la unidad a través de la santificación de la verdad. Así que, ¿cuál es el problema secundario del cual ella habla que no es esencial para la salvación? Ella nos dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no ha sido revelado claramente, y usted nunca podrá explicárselo a los demás porque el Señor no se lo ha revelado. Usted puede reunir las Escrituras y construir sobre ellas, pero las aplicaciones no estarían correctas. No es esencial para ti saber o poder definir qué es el Espíritu Santo. Hay muchos misterios de los cuales yo no busco entender o explicar. Son muy altos para mí y son muy altos para ti. En algunos de estos puntos el silencio es oro. Tu mente está inquieta. Estarías cometiendo el mismo error que otros, pensando que tienes nueva luz cuando solo es una nueva fase de error. Puedes tomar ciertos puntos de vista de las Escrituras y buscar en la Biblia bajo la luz de tus ideas. Puedes juntar un gran número de textos y afirmar que significan esto o aquello, y llamar a cualquiera para que pruebe que tu punto de vista está incorrecto. Aquí usted peligra en distraer las mentes de los problemas reales para este tiempo. Ahora, mi hermano, es la verdad lo que queremos y debemos tener, pero no introduzcas error como nueva verdad. Y este consejo se aplica a todos los problemas de la nueva luz que estamos considerando hoy. Ahora, consideremos el problema de Jesucristo y comencemos con la famosa declaración en Juan capítulo 1, como Juan introduce su evangelio con estas palabras clásicas sobre Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Él dijo claramente que Jesús no solo estaba con el Padre, sino que Él era Dios, y no está correcto traducirlo como un Dios. Él fue el creador de todo. El principio de la vida estaba en Él. Él no recibía vida de nadie. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Esta es una declaración muy importante que Jesús hace aquí, ya que Él estaba siendo retado por los líderes judíos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, ¿qué significa eso? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 14, donde tenemos la misma frase que Jesús está usando aquí. Dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Así que el yo soy del Viejo Testamento es el nombre que Jesús está adjudicándose a sí mismo. Elena de White dice lo siguiente en El deseado de todas las gentes, página 435. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad.
Libro La maravillosa gracia de Dios, página 43. A lo largo de las páginas de la historia sagrada, donde los tratos de Dios con su pueblo escogido están grabados, hay huellas ardientes del gran yo soy. Toda la comunión entre el cielo y la raza caída ha sido a través de Cristo. Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Así que cuando leemos de Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento, estamos leyendo de Cristo. Veamos un verso en el Antiguo Testamento donde está muy claro. Isaías capítulo 40 y versículo 28. Isaiah 40, verse 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Esto es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien no alcance. Por lo tanto, el Dios eterno es Cristo, el primero y el último. Del deseado de todas las gentes, página 489, está la clásica declaración: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Del Evangelismo, página 446, dice: Cristo es el preexistente y autoexistente Hijo de Dios. Él nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no estaba en comunión cercana con el Dios eterno. Él es eternal, autoexistente Hijo de Dios. Del comentario bíblico de Elena de White, página 1115, dice: desde toda la eternidad Cristo estuvo unido con el Padre. Review and Herald, abril 5 de 1906. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más alto estaba con Dios desde toda la eternidad. Y entonces en Patriarcas y Profetas, páginas 63 y 64 nos dice que solo uno igual a Dios podía hacer una expiación. Solo el Creador podía redimir al hombre. Fíjense, si Cristo hubiese recibido vida del Padre en algún punto de esta eternidad, si su vida hubiese sido prestada o fuese derivada del Padre, si fuese dependiente del Padre para su existencia, si el Padre lo hubiese asignado en la deidad, entonces Cristo no era autoexistente, no era Dios en el sentido más alto, no es eternal y no hubiese podido hacer expiación por la raza caída y redimir a la humanidad. Eso se convierte en el problema crucial cuando decimos que Cristo no tuvo la misma existencia que el Padre. Aquí otra idea en este punto. Si Cristo no era completamente Dios, entonces Dios hubiese castigado a un tercero, inocente en la cruz. Solo uno que es inmortal puede ofrecer vida eterna al hombre. Ahora, tenemos la frase hijo unigénito, que en realidad es una traducción incorrecta. Veamos lo que realmente significa. La frase que se utiliza del griego para ser traducida como unigénito está en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Su hijo unigénito? Él no era el único hijo unigénito. Entonces, debe de haber algo diferente de esta frase, hijo unigénito. Lo que en realidad significa es únicamente unigénito. Y eso es lo que era Isaac, porque él ni siquiera era el hijo primogénito. Únicamente unigénito, único en su clase, único y especial. Hay una frase interesante en Hechos capítulo 13, versículo 33, utilizando la misma frase, pero hablando de algo diferente aquí. Hechos 13, 33. Está describiendo algo que es especial acerca de Jesucristo. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú,
y yo te he engendrado hoy. This day, Yo te he engendrado hoy. Él fue engendrado de la muerte. it's a unique way of saying that Esa es una manera única de decir que Jesucristo es unigénito. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales esta frase hijo unigénito es usada, no necesariamente refiriendo a un principio en el tiempo. Es un tanto interesante que una mujer de nombre María de Agrada, una monja católica visionaria en 1600, dijo que el Verbo fue concebido por la generación eterna del Padre, que Cristo nació antes de que el tiempo existiera. Eso suena un poco a lo que estamos escuchando hoy de aquellos que creen que Jesucristo tuvo un principio. Les hago una sugerencia para mantener este problema en un balance y resolver lo que parece ser algunas contradicciones. La naturaleza de la deidad no es el tema central en las escrituras donde se menciona, sino que revela tres seres iguales, all existing from eternity, todos existiendo desde la eternidad, uno en propósito y mente, en maneras que es imposible para seres creados. El carácter de Dios es el enfoque, no la naturaleza de la deidad. El problema central en las escrituras es la función de la deidad, cómo funciona la deidad, y siempre está en un rango descendente del Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Y de esta manera es como la deidad quiere que todos los seres creados se le acerquen. El Padre es la máxima autoridad, el Hijo es el representante visible a los seres creados y el Espíritu es la presencia invisible con todos los seres creados. with all created beings. Aún con los ángeles, el Padre tuvo que explicar la diferencia entre Cristo y Lucifer, ya que ambos tenían funciones similares. Ellos llevaban a cabo la voluntad del Padre. Así que, si este tema fue mal entendido en el cielo, quizá sea fácil de ver por qué tenemos estos problemas aquí también. Cristo siempre dirige la atención al Padre. Él toma un papel secundario. Y el Espíritu Santo siempre dirige la atención al Padre y al Hijo. Y es casi invisible casi todo el tiempo. Visible most of the time. Así que mi conclusión es que ellos son iguales en naturaleza y atributos, pero desiguales en función y rango respecto a la manera en que se relacionan con los seres creados. La deidad ha decidido revelarse a sí misma gradualmente a la raza humana, y aparentemente este no es uno de los temas cruciales para la redención de la humanidad. One of the crucial issues for the redemption of man. En el Antiguo Testamento, Yahvé era el nombre personal para Dios, y el nombre es intercambiable para el Padre y el Hijo. El Espíritu era virtualmente desconocido. Hay indicaciones de pluralidad en la deidad en el libro de Génesis, pero el énfasis está siempre en un Dios con el nombre de Yahvé. With the name of Yahweh. En el Nuevo Testamento, Cristo es revelado como el Verbo de Dios o el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es revelado como el Consolador o el Defensor, con el énfasis en tres seres en una deidad, descendiendo en rango y función, desde el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. To the Son, to the Holy Spirit. Los primeros adventistas, ellos estaban preocupados con el santuario y los 2300 días, con la Biblia por encima de la tradición. El sábado del día séptimo, no había mucho estudio en revelación sobre los tres seres en la Trinidad de la deidad. Three beings in the Godhead. La Trinidad, a principios de los 1800, era una mezcla de la Biblia, de la filosofía medieval y los primeros consejos de la Iglesia. Había un grupo llamado la Conexión Cristiana, que concluyó que la Trinidad era católica y que no era bíblica. Y es interesante que Joseph Bates y Jaime White eran miembros de la Conexión Cristiana, porque como la Trinidad aparentemente hacía al Padre y al Hijo idénticos, recibió rechazo por nuestros pioneros, recordando nuevamente ese punto de vista falso de la Trinidad. Here's what Joseph Bates said. Respecting the Trinity, Aquí está lo que dijo Joseph Bates con respecto a la Trinidad. I believe that the Lord Jesus Yo concluí que era imposible para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Yo le dije a mi padre, si me puedes convencer de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces podría creer en la Trinidad. Comenzamos a ver un poco el por qué este era un tema tan incómodo para nuestros pioneros.
Y Dios estaba aparentemente satisfecho de dejar las cosas de esta manera hasta los 1890. Y recuerden que fue alrededor del tiempo que la última generación sería formada. Elena de White estaba en Australia. W. Prescott la visitó allí. Él desarrolló un nuevo estilo de evangelismo basado en la justificación por la fe y el carácter de Dios, esencialmente el mensaje de 1888, y pasó tiempo trabajando con Elena de White. Él comenzó a cuestionar algunas de las enseñanzas de los pioneros sobre la deidad de Cristo y de la deidad. Y A.G. Daniels, en ese entonces presidente allí, apoyó su nueva dirección y al mismo tiempo Elena de White estaba armando el libro del deseado de todas las gentes, en el cual ella difiere fuertemente con nuestros pioneros en la preexistencia de Cristo. M.L. Andreasen recién se había hecho adventista del séptimo día más o menos 4 años antes, y él dijo que algunos líderes dudaban que Elena de White verdaderamente había escrito la frase sobre la vida original que había en Cristo, que dice, no prestado, no derivado. Así que en 1902, él hizo un viaje especial a California, donde ella estaba retirada, para investigar lo que verdaderamente ella había escrito. Y él encontró que estas declaraciones estaban escritas en su propio puño y letra, y por lo tanto para él eso resolvió todo el problema. Por su influencia y el nuevo estudio de la deidad, la teología adventista tomó una dirección diferente de nuestros pioneros sobre ese tema. Pero, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué esperar hasta 1890? Yo creo que Dios tenía un orden de prioridad para introducir la verdad a nuestra nueva iglesia y lo hizo gradualmente. En los 1840, el tema era publicar, distribuir la palabra, publicar y compartir la palabra. En 1850, el enfoque fue la organización de la iglesia. En los 60 era la reforma pro salud. En los 1880 era la justificación por la fe. Dios marcó el paso de la introducción de la verdad para preservar la unidad en su iglesia, y el carácter de Dios tenía una prioridad mucho mayor que la naturaleza de Dios. Sin embargo, algunos están abogando por regresar a la posición antitrinitaria de los pioneros. La parte más peligrosa es la pregunta planteada por uno de sus principales defensores. ¿En verdad Elena de White escribió todo lo que se ha publicado a su nombre? Vean que siempre que se encuentra algo en los escritos de Elena de White que contradicen lo que creemos, tendemos a encontrar razones aceptables de hacerla a un lado. Y cabe acotar que es de esta manera que funcionan los saltos críticos de la Biblia. Esto hace que sus escritos no tengan efecto porque nuestros principios toman prioridad por encima de la inspiración, que es en esencia lo que hacen las iglesias de Babilonia. Esta es una declaración de uno de ellos. Elena de White fue inspirada por Dios en casi todos sus escritos, pero ya sea ella u otra persona, alteró sus escritos. Pues, si esto es así, entonces que todos escojan lo que va de acuerdo con sus opiniones. Hemos llegado al punto que quizás hasta los adventistas conservadores tendrán que decidir entre la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres.